Nunca pensé que una frase dicha sin gritos pudiera cambiarme la vida. No hubo lágrimas. No hubo súplica. No hubo teatro. Necesito casarme mañana. Si no, lo pierdo todo. Así lo dijo don Mateo, de pie frente al mostrador de la tiendita del pueblo, con el sombrero en la mano y la voz firme, demasiado firme para un hombre que estaba al borde del abismo. El lugar olía a café recién colado, a piloncillo partido con cuchillo y a tierra caliente entrando por la puerta abierta. Afuera, el sol de la tarde pintaba la calle de polvo dorado, y un pájaro cantaba como si el mundo no acabara de detenerse ahí mismo. Yo apreté contra mi pecho el costalito de harina que acababa de comprar fiado. Mi vestido era sencillo, remendado con paciencia. No escondía la pobreza, la contaba. Pero lo que más delataba mi historia no era la ropa, eran mis ojos. Ojos de mujer joven por fuera y vieja por dentro. De esas que aprendieron temprano que no toda promesa alimenta. ¿Mañana? Repetí, solo para escucharme. ¿Casamiento, mañana? Don Mateo asintió apenas. La sombra de su sombrero le partía el rostro en dos. Era un hombre respetado en la región, dueño de tierras, callado, trabajador. De manos grandes, marcadas por la rienda y el azadón. Un hombre que parecía hecho para resistir, aunque por dentro estuviera cansado de hacerlo solo. Con el padre, testigos, todo como debe ser, añadió. Sentí las miradas. El tendero fingiendo acomodar monedas. Dos mujeres cerca de los frijoles, listas para convertir la escena en chisme. Un muchacho en la puerta, masticando un popote, curioso como perro en día de visita. ¿Y por qué yo? Pregunté al fin, bajito, pero sin temblar. Usted tiene tierras, apellido, hay mujeres que aceptarían solo por eso. Don Mateo tardó un segundo en responder. Un segundo pesado. Porque no tengo tiempo de convencer familias, ni negociar dotes, ni cumplir exigencias, dijo. Necesito a alguien que entienda. Esa palabra me quemó por dentro. Necesidad. Yo conocía esa palabra como se conoce el hambre. ¿Y cree que yo sirvo para eso? Pregunté. Por primera vez, me miró de verdad. Y entonces lo vi. Detrás de su dureza había una tristeza guardada, como fotografía volteada contra la pared. No te estoy pidiendo amor, dijo. Ni romance. Te estoy ofreciendo un acuerdo. Un techo. Respeto. Y algo más. Se detuvo. Como si las palabras que faltaban dolieran. ¿Y qué gano yo? Pregunté sin rodeos. Ya me han ofrecido promesas que no llenan la olla. Comida. Dignidad. Y dinero suficiente para que no dependas de nadie, si un día decides irte. El silencio cayó como piedra. Respeto. Esa palabra casi nunca venía incluida. El tendero aclaró la garganta. Don Mateo, el matrimonio no es compraventa. Lo sé, respondió él. Por eso lo digo aquí, frente a todos. Si ella dice que no, me voy y se acabó. Sentí el suelo moverse dentro de mí. No estaba ofreciendo un sueño. Estaba ofreciendo un puente, y detrás de mí, el río ya venía crecido. Esa noche regresé al cuartito donde vivía de favor, detrás de la casa de Doña Remedios. Las paredes olían a jabón viejo y humedad. Ella, mujer dura y sabia, me miró como si ya supiera. Dicen que don Mateo te buscó, soltó sin rodeos. Es verdad. ¿Y qué quería? Tragué saliva. Casarse, mañana. Doña Remedios se quedó inmóvil. Las decisiones apuradas son peligrosas, hija. Lo sé, respondí. Pero también es peligroso seguir viviendo sin futuro. Ella me observó largo rato, luego fue a un baúl y sacó un vestido sencillo, limpio, bien cuidado. No es vestido de novia, me dijo. Es vestido de mujer que se respeta. Si decides ir. Lo tomé con las manos temblorosas. Olía a sol guardado y a dignidad.
Antes de que el reloj diera las 6, don Mateo volvió. Se quitó el sombrero como quien pide permiso hasta para respirar. ¿Ya pensaste? Respiré hondo. Acepto, con una condición. No entro a ninguna casa para ser humillada. Cerró los ojos un instante. En mi casa, entras como persona. Y cuando se fue, añadió en voz tan baja que casi no la escuché. No puedo perder esa hacienda. No supe por qué, pero esa frase no sonó a ambición. Sonó a promesa. O a tumba. Y yo aún no sabía que, al decir que sí, no estaba entrando a un matrimonio. Estaba entrando a un secreto capaz de cambiarlo todo. El amanecer llegó sin hacer ruido, como llegan las cosas importantes. Primero el frío leve en el suelo, luego el olor del café levantándose antes que la gente, y por último el sol tocando las paredes como si pidiera permiso. Yo desperté antes del gallo. No por costumbre, por presentimiento. Me lavé la cara con agua fría y me miré en el reflejo tembloroso de la palangana. No vi a una novia. Vi a una mujer cansada de vivir de prestado. Me trencé el cabello con cuidado y me puse el vestido que doña Remedios me había dado. No era blanco. Era firme. Y eso bastaba. Cuando salí, don Mateo ya estaba esperando, junto a una carreta sencilla y limpia. El caballo, castaño y tranquilo, parecía entender más de la vida que muchos humanos. Se llama viento, me dijo. No se asusta fácil. Ojalá yo fuera igual, murmuré. No respondió. Solo me ayudó a subir con respeto, sin tocar de más, como si supiera que había límites que no se cruzan sin permiso. La iglesia del pueblo olía a madera vieja, cera y flores humildes. El padre Esteban, hombre de pocas palabras y ojos atentos, no hizo preguntas innecesarias. Doña Remedios fue testigo. El tendero también. Nadie sonrió. Nadie lloró. Dijimos sí como quien firma una promesa sin saber cuánto va a costar cumplirla. Cuando salimos, el mundo seguía igual. Pero yo ya no. El camino hasta la hacienda fue largo. Pastizales ondulando con el viento, arroyos bajos murmurando secretos, y una sensación constante de que algo nos esperaba. No algo bueno, algo pendiente. Cuando la casa apareció, blanca, grande, con corredores amplios y silencio de más, sentí un nudo en el estómago. No era envidia. Era intuición. En el patio nos recibió una mujer de rostro firme y manos fuertes. Soy Magdalena, dijo. Bienvenida. Detrás de ella, medio escondida, había una niña de unos 12 años. Ojos atentos. Demasiado atentos. Ella es Lucía, añadió Magdalena. Lucía no sonrió. Me miró como si quisiera saber si yo venía a quedarme, o a llevarme algo. Buenos días, dije suave. Buenos, respondió, seco. Y entonces lo escuché. Un llanto pequeño, insistente, de esos que atraviesan el pecho sin pedir permiso. Me quedé helada. ¿Hay un bebé? Magdalena apretó los labios. Don Mateo se tensó como si ese sonido fuera culpa suya. Sí, respondió ella. Ay. Di un paso hacia la puerta sin pensar. El llanto venía de la cocina. Ahí lo vi. Un catre improvisado cerca del fogón, una mantita blanca ya gastada, y dentro, una bebé. Tan pequeña. Tan viva. Se llama Rosa, susurró Magdalena. Y si ciertas personas se enteran de que está aquí, esta hacienda se cae. Sentí el mundo inclinarse. ¿Quién es? Don Mateo miró hacia la ventana, como si temiera ver a alguien. Gente que cree que el papel vale más que la vida. No pregunté más. No porque no quisiera saber, sino porque entendí algo. Había verdades que todavía no podían decirse en voz alta. Lucía se acercó un poco más, sin dejar de observarme. Yo la cuido, dijo, como advertencia. Me agaché a su altura. Entonces la cuidaremos juntas. No sonrió.
pero bajó los hombros. Y en una niña, eso ya es mucho. Me asignaron un cuarto sencillo, limpio, silencioso. Desde la ventana se veía el campo abierto y sentí, por primera vez en años, algo parecido a pertenecer, aunque fuera prestado. No sabía qué hacer con tantas emociones, así que hice lo único que sabía, ayudar. Barrí, lavé, corté cebolla. El olor del guiso llenó la cocina y, poco a poco, la tensión bajó un poco. Cuando Rosa volvió a llorar, Magdalena la cargó cansada. ¿Puedo? Pregunté. Dudó, pero me la pasó. Rosa buscó calor. La acomodé contra mi pecho y, sin darme cuenta, empecé a cantar una canción vieja, de esas que no se aprenden, se heredan. Magdalena se quedó inmóvil. ¿Quién te enseñó eso? Mi madre. ¿Cómo se llamaba? Isabel. Magdalena bajó la mirada demasiado rápido. Rosa se durmió. En la puerta apareció don Mateo. Nos vio así, la niña dormida en mis brazos, y algo en su rostro se quebró. Gracias, dijo bajo. Por no preguntar delante de ella. Los bebés entienden el tono, respondí. Y aquí, cualquier tono equivocado se vuelve miedo. Asintió. Esta noche, tengo que hablar contigo. No sonó a invitación. Sonó a advertencia. Más tarde llegó un hombre mayor, de postura firme y mirada honesta. Soy don Eusebio, se presentó. Cuido esta tierra, y a los que viven en ella. Traía un sobre. Don Mateo lo recibió como si pesara toneladas. Llegó, dijo simplemente. Magdalena se puso pálida. Lucía abrazó el catre de Rosa como escudo. ¿Quién viene? Pregunté. Don Mateo me miró por fin, con algo parecido a disculpa. Mi familia, y el notario. El silencio cayó pesado. Miré a Rosa. Miré a Lucía. Miré a Magdalena. Y sin saber de dónde saqué la fuerza, dije, mañana, nadie se queda solo en esta casa. Don Mateo cerró los ojos un instante, como quien recibe agua en medio del desierto. Afuera, el viento golpeó las ventanas. No como amenaza, como aviso. Y yo entendí que aquel matrimonio no había sido el comienzo del amor, sino el comienzo de una batalla. La mañana llegó cargada de un silencio distinto. No era el silencio de la madrugada tranquila, sino ese otro, el que avisa que algo va a romperse. El café ya estaba hirviendo cuando entré a la cocina. Magdalena movía la cuchara con fuerza, como si revolver el guiso mantuviera el mundo en su lugar. Lucía no se apartaba del catre de Rosa ni un segundo. ¿Dormiste? Me preguntó Magdalena sin mirarme. Un poco. Mentí. Dormir no es cerrar los ojos cuando el corazón está despierto. A media mañana, don Mateo salió del despacho. Tenía el rostro endurecido, la barba sin hacer y los ojos de quien relee una carta buscando una línea que cambie el destino. Vienen hoy, dijo. Antes del mediodía. No pregunté quiénes. Todos lo sabíamos. El sonido de ruedas sobre la tierra llegó antes que las voces. Una carreta se detuvo frente al portón. 3 figuras bajaron con una seguridad que no pedía permiso. Una mujer bien vestida, guantes claros, un hombre joven de sonrisa demasiado ensayada, y otro, mayor, cargando una carpeta gruesa. Llegaron, susurró Lucía. Don Mateo bajó los escalones del corredor y se plantó en el patio como quien pone el cuerpo para proteger una casa entera. Buen día, primo, dijo el hombre de la sonrisa. Veo que actuaste rápido. Raúl, respondió don Mateo sin cordialidad. La mujer me observó de arriba abajo como si midiera tela vieja. ¿Así que tú eres la esposa? Di un paso al frente antes de que don Mateo respondiera. Mi nombre es Ana, dije. Y sí, soy su esposa. Ante Dios y ante la iglesia. Raúl arqueó una ceja. ¡Qué oportuno! El hombre de la carpeta carraspeó. Soy el notario licenciado Herrera.
Vengo a verificar ciertos asuntos legales relacionados con la administración de esta propiedad. Aquí no se inspeccionan cuartos de niños, dijo don Mateo seco. Si quieren papeles, vayan al despacho. Raúl sonrió con paciencia falsa. No exageres. Solo queremos asegurarnos de que todo sea correcto. Esa palabra cayó pesada. Magdalena apareció en la puerta con Rosa en brazos. El llanto de la bebé se apagó al sentir el cuerpo conocido. Lucía se pegó a su lado como escudo. La mujer de guantes frunció el ceño. ¿Y eso? Una niña, respondí antes que nadie. Una vida. Raúl inclinó la cabeza, curioso. Interesante. No recuerdo que en el inventario hubiera menores bajo tutela. Porque no todo lo que importa cabe en un inventario, dije. El notario abrió la carpeta. Según los documentos, don Mateo debía cumplir ciertos requisitos para conservar la administración plena de la hacienda. Entre ellos, estabilidad familiar. La tengo, respondió don Mateo. Aquí mismo. Raúl dio una risa corta. ¿Estabilidad? ¿Con un matrimonio exprés y una mujer sin apellido conocido? Sentí el golpe. Viejo, pero efectivo. Mi apellido no define mi valor, respondí sin alzar la voz. Y la prisa no anula la verdad. Raúl me miró con interés incómodo. ¿Y de dónde vienes, Ana? ¿De dónde vengo todos los que trabajamos desde temprano? Contesté. De la vida real. La mujer de guantes chasqueó la lengua. No seas impertinente. Esto es un asunto de familia. Entonces hablen de familia, intervino Magdalena. No de papeles. Raúl la miró con desprecio. Tú cállate. Eres empleada. Lucía dio un paso adelante. Ella es mi mamá. El patio quedó en silencio. Don Mateo avanzó un paso. Aquí nadie es menos. Y si vinieron a humillar, se equivocaron de lugar. El notario levantó la mano. Señores, mantengamos la calma. Solo necesito confirmar ciertos datos. Mañana presentaré un informe. Mañana iremos al cartorio, dije. Con el padre y los testigos. Raúl sonrió de nuevo. Claro. Mañana. Siempre mañana. Antes de irse, se acercó lo suficiente para que solo yo escuchara. Ten cuidado, muchacha. La tierra traga a quien no sabe dónde pisa. Lo miré a los ojos. Yo crecí caminando descalza. Sé sentir el suelo. Se marcharon levantando polvo. Cuando el portón se cerró, don Mateo soltó el aire que estaba conteniendo. Van a volver, dijo. Con más preguntas y menos paciencia. Magdalena abrazó a Rosa. ¿Y ahora? Miré alrededor. La casa, el patio, la niña. Ahora, resistimos. Esa noche, cuando el silencio volvió a caer, don Mateo me llamó al despacho. Tengo que decirte algo, dijo. Algo que debí decir antes. La forma en que lo dijo me heló la espalda. Hay un motivo por el que Raúl se fijó tanto en ti hoy. Mi corazón se aceleró. ¿Cuál? Don Mateo abrió un cajón y sacó un sobreviejo, amarillento. En el frente había un nombre escrito a mano. Isabel. El nombre de mi madre. Ana, dijo con voz quebrada. Lo que viene mañana no es solo por la hacienda. Y en ese instante entendí que mi pasado, ese que siempre pensé enterrado, estaba a punto de reclamar su lugar. Me quedé mirando el sobre como si fuera una víbora dormida. Ahí estaba, en tinta vieja, el nombre que yo pronunciaba como oración cuando la vida me apretaba. Isabel. El nombre de mi madre. Sentí que el aire del despacho se volvió más pesado. La lámpara de petróleo temblaba, haciendo que las sombras se movieran en la pared como si también tuvieran miedo. ¿Por qué? ¿Por qué ese nombre está aquí? Pregunté, y mi voz no salió entera. Don Mateo no se sentó. Se quedó de pie, rígido,
como si el cuerpo no le permitiera descansar mientras la culpa siguiera despierta. Porque mi madre, doña Eugenia, guardó esto, dijo. Y me obligó a prometerle que nunca lo iba a destruir. Yo apreté los dedos. Me ardían las manos sin tocar nada. ¿Conociste a mi mamá? Don Mateo tragó saliva. Yo era niño. No la conocí como tú, bajó la mirada. Pero mi mamá sí. La ayudó cuando pudo. Esa frase me rompió por dentro, cuando pudo. Porque yo crecí creyendo que mi madre estuvo sola en el mundo. Y ahora me estaban diciendo que alguien, alguna vez, le había tendido la mano. Ábrelo, dije, sin rodeos. Léelo. Don Mateo dudó, como si el papel pesara lo mismo que un pecado. Ana, lo que diga aquí te va a doler. Ya me dolió toda la vida lo que no sé, respondí. Prefiero una herida con nombre. Entonces él rompió el sello. Con cuidado. Con respeto. Como quien abre una tumba para sacar una verdad, no para profanar nada. Sacó una hoja doblada y, al desplegarla, vi la letra, inclinada, firme, con algunas palabras tembladas. Letra de mujer que escribía sin mesa buena, sin tiempo, pero con el corazón en la mano. Don Mateo aclaró la garganta y empezó a leer en voz baja, sin dramatizar, y eso lo hizo peor. Porque lo que es real no necesita adornos. La carta decía que Isabel había trabajado en esa hacienda cuando era joven. Que doña Eugenia la trató con respeto. Que Isabel rezaba para no endurecerse, aunque la vida se lo pidiera. Y luego venía lo demás. Decía que un hombre de fuera, con sonrisa fácil y palabras bonitas, la cortejó. Que le habló de matrimonio. Que le prometió sacarla de la miseria. Que le juró que Dios bendice a quien empieza de nuevo. Mi estómago se apretó como puño. La carta contaba que ella creyó, no por ingenua, sino por cansancio. Porque estar sola cansa. Porque tener hambre cansa. Porque sentirse invisible cansa. Y entonces, lo peor. Isabel escribió que quedó embarazada. Que el hombre desapareció. Que, cuando volvió, no fue a cumplir promesas, fue a mandar un recado. Un recado lleno de vergüenza, como si la vergüenza fuera de ella y no del cobarde. Isabel escribió que empezaron a hablar en el pueblo. Que las miradas la mordían. Que perdió trabajo, perdió techo, perdió voz. Que fue tocando puertas y encontró silencio. Yo sentí que la garganta se me cerraba. Me ardían los ojos, pero no lloré. No todavía. Porque antes de llorar, mi corazón necesitaba entender. Don Mateo bajó la hoja un instante y respiró hondo. Le temblaban los dedos. Hay una parte, dijo. La parte que no he podido olvidar desde que la leí. Léela, ordené, casi sin voz. Y él siguió. Isabel escribió, no quiero que mi hija cargue mi nombre como herida. Si algún día usted puede, protéjala. Aunque sea con oración. La lámpara chisporroteó y por un segundo juraría que la casa entera se quedó muda. Como si hasta las paredes estuvieran escuchando. Yo cerré los ojos. Y vi a mi madre. No como en mis recuerdos borrosos, sino como debió estar cuando escribió eso. Cansada, asustada, con el mundo encima, y aún así, pensando en mí. Abrí los ojos y la pregunta salió como filo. ¿Quién era ese hombre? Don Mateo no contestó de inmediato. La mirada se le fue hacia la puerta, como si temiera que el nombre pudiera entrar caminando. Desde el pasillo, se escuchó un carraspeo suave, don Eusebio, de guardia, sin meterse, pero sin irse. Como si también él supiera que ese momento podía incendiarlo todo. Don Mateo por fin habló, bajito. Raúl. Sentí un golpe seco por dentro, como si alguien me hubiera aventado al suelo sin tocarme. Raúl, el mismo de la sonrisa filosa, el mismo que me midió como tela, el mismo que me habló al oído como amenaza. Mi cuerpo se puso frío. Entonces, mi voz se quebró. ¿Raúl es?
Don Mateo asintió sin orgullo, sin defensa. Solo con una tristeza pesada. Sí. Me llevé la mano a la boca sin querer. Y en ese instante, una verdad me atravesó como relámpago. Mi madre no había muerto solo de cansancio, había muerto con una injusticia encima. Y yo, sin saberlo, había vivido cargando el apellido invisible de un hombre que ahora venía a destruirme. ¿Y tú lo sabías, y me trajiste aquí igual? Pregunté, y ahora sí, la rabia me temblaba en el pecho. Don Mateo apretó la carta entre los dedos como si fuera un rosario. Te traje porque si Raúl lo descubría primero, te iba a aplastar, dijo. Y porque yo necesitaba cerrarle el paso. ¿Conmigo? Solté, dolida. ¿Me usaste como muralla? Él levantó la mirada. No gritó. No se defendió fácil. Eso me desarmó más. Te necesitaba como esposa para proteger esta casa, sí, admitió. Pero no te traje para humillarte. Te traje porque, tragó saliva, porque pensé que tú eras la única capaz de pararte frente a él sin vender tu alma. Yo me reí una vez, sin alegría. Pues ya me paré, y no sabía que estaba frente a mi sangre. El silencio se volvió cortante. Y entonces recordé algo, la bebé. Rosa. El secreto. El miedo de Magdalena. La forma en que Raúl preguntó por mi origen con demasiada intención. Don Mateo, dije despacio. ¿Qué tiene que ver Rosa en todo esto? Él cerró los ojos como si esa pregunta le doliera por otro lado. Rosa es la prueba de que esta hacienda no es solo tierra, respondió. Es refugio. Y Raúl odia eso. Porque si la gente ve que aquí se protege a los que nadie quiere, él pierde el control, y pierde el argumento para quedarse con todo. Me quedé tiesa. ¿Él quiere sacarla? Don Mateo asintió. Quiere sacar a todos. Uno por uno. Primero con papeles, luego con miedo. Sentí las uñas clavarse en mi palma. Y entonces, sin querer, el dolor se convirtió en algo más, determinación. Mañana va a hablar de mí en el pueblo, ¿verdad? Pregunté, recordando el recado del padre. Don Mateo me miró con una gravedad que no había visto antes. Sí, dijo. Y va a decir la verdad como si fuera cuchillo. Va a usar a tu madre para romperte. Yo respiré profundo. Pensé en Isabel escribiendo su carta con el mundo en contra. Pensé en Rosa dormida sin saber de apellidos. Pensé en Lucía cuidando como si el amor fuera una trinchera. Y entonces lo dije, despacio, firme, como quien clava una estaca para no ser arrastrada. Pues mañana, la verdad también va a hablar. Pero no en su boca. En la mía. Don Mateo se quedó inmóvil. Como si por primera vez entendiera que yo no era un acuerdo. Yo era una tormenta que aprendió a contenerse, pero no a rendirse. Y afuera, en la oscuridad del corredor, don Eusebio murmuró apenas. Entonces hay que llegar temprano a la iglesia, porque mañana, el pueblo entero va a escoger de qué lado se pone. Y yo supe que, al amanecer, no solo iba a enfrentar a Raúl. Iba a enfrentar el pasado de mi madre, y el mío. La mañana amaneció espesa, como si el calor hubiera decidido quedarse atrapado en los pulmones. No corría aire. No cantaban los pájaros. Hasta el gallo pareció dudar antes de anunciar el día. Me vestí sin prisa. No porque tuviera calma, sino porque el miedo ya no servía de nada. Me até el cabello con firmeza y guardé el rosario en el bolsillo del vestido, no como amuleto, sino como recuerdo de quien me había traído hasta ahí. En la cocina, Magdalena servía café con mano firme. Lucía no se separaba de Rosa, que dormía inquieta, como si también presintiera la tormenta. Hoy no la dejo sola, dije mirando a la niña. Pase lo que pase. Magdalena asintió. Tenía los ojos enrojecidos, pero la espalda recta. Hoy nadie se va de aquí, respondió. Ni por palabra ni por papel. Cuando don Mateo apareció, ya estaba listo. Sombrero limpio.
Camisa oscura. El rostro duro de quien se preparó para perder, pero decidió pelear. Vamos juntos, dijo. No te escondas. No pienso hacerlo, respondí. La iglesia estaba llena antes de que sonara el primer canto. Gente de pie, gente murmurando, gente con curiosidad disfrazada de devoción. En los pueblos pequeños, la misa también es tribunal. Raúl ya estaba ahí, apoyado en una columna, como si aquel lugar fuera suyo. Lidia, a su lado, perfumada, distante. El notario se mantenía más atrás, incómodo, con la carpeta apretada contra el pecho. El padre Esteban subió al altar e inició la celebración. Habló de misericordia, de verdad, de la facilidad con la que se convierte la fe en arma. Yo sentía cada latido en las sienes. Cuando llegó el momento del sermón, Raúl se levantó. Padre, dijo con voz clara, con respeto, pero el pueblo necesita escuchar algo. Por justicia. Un murmullo recorrió los bancos. La justicia no es espectáculo, respondió el padre, serio. No busco espectáculo, sonrió Raúl. Busco evitar una mentira. Y entonces me señaló. Esa mujer, no es quien dice ser. Sentí el golpe, pero no bajé la mirada. Su nombre es Ana, continuó. Hija de Isabel. Una mujer que todos aquí recuerdan. Algunos se persignaron. Otros bajaron la cabeza. El nombre de mi madre cayó como piedra en agua quieta. Isabel fue una mujer que se metió con quien no debía, siguió. Y ahora su hija aparece, de repente, casada con mi primo, justo cuando hay herencias en juego. ¡Qué conveniente! El padre dio un paso al frente. Aquí no se mancha a los muertos. Yo solo digo la verdad, replicó Raúl. Y la verdad es que don Mateo trajo a esta mujer para confundir inventarios y esconder situaciones irregulares. Sentí que Lucía se aferraba al vestido de Magdalena. Rosa se movió inquieta. Entonces me levanté. No fue un gesto elegante. Fue una necesidad. Porque si me quedaba sentada, me rompía. Usted quiere verdad, Raúl, dije con la voz firme, sorprendiéndome a mí misma. Entonces escuche. El silencio se hizo pesado. Mi madre se llamaba Isabel, continué. Trabajó, rezó, aguantó humillaciones que no le correspondían. La vergüenza no fue de ella. Fue de quien prometió y huyó. Raúl sonrió tenso. ¿Vas a negar que soy tu padre? No, respondí. Voy a decir algo peor. Que usted nunca fue padre. Un murmullo cruzó la iglesia. Padre es quien se queda, seguí. Quien protege. Quien no usa a una mujer y luego la llama error. El padre Esteban levantó la mano, pidiendo calma. Y entonces ocurrió. Desde el fondo, don Eusebio avanzó despacio. No gritó. No empujó. Caminó como quien trae algo que pesa más que el miedo. Padre, dijo. Usted me pidió pruebas. Sacó un paquete de papeles amarillentos y se los entregó. El padre leyó. Sus ojos cambiaron. Aquí hay una carta de Isabel, anunció. Donde relata una promesa incumplida. Y recibos. Y testigos. Raúl dio un paso atrás. Eso no prueba nada. Prueba abandono, respondió el padre. Y prueba que esta hacienda ha sido refugio, no fraude. Magdalena habló desde su banco, con Rosa en brazos. Esa niña vive porque aquí nadie cerró la puerta. Lucía se puso de pie. Y esta es mi casa. El silencio ya no era de curiosidad. Era de conciencia. Raúl miró alrededor. Y por primera vez, entendió que había perdido el control de la historia. Esto no se queda así, murmuró. El papel todavía habla. No más alto que la verdad, respondí. Raúl salió de la iglesia sin despedirse. Lidia lo siguió. El notario cerró su carpeta, sudando. Cuando el murmullo se apagó,
el padre dijo algo simple. Recemos por Isabel. Y al escuchar el nombre de mi madre dicho como oración, no como insulto, sentí que algo dentro de mí se acomodaba. No estaba curada. Pero ya no estaba sola. Y al salir de la iglesia, supe que la guerra no había terminado. Pero el miedo ya no mandaba. El regreso a la hacienda fue silencioso. No ese silencio incómodo de lo no dicho, sino uno espeso, como cuando la tierra se queda húmeda después de la lluvia y todavía no decides si va a florecer o a hundirte los pies. La carreta avanzaba despacio. Don Mateo llevaba las riendas con firmeza, sin mirarme, como si temiera que cualquier palabra mal puesta pudiera desarmar lo que acababa de sostenerse en la iglesia. Yo miraba el camino, las piedras, el polvo, pensaba en mi madre, en cómo su nombre había pasado de ser arma a convertirse, por fin, en verdad dicha en voz alta. Cuando llegamos, Magdalena bajó primero con Rosa en brazos. Lucía corrió al patio y se quedó ahí, respirando hondo, como si necesitara comprobar que la casa seguía en pie. ¿Ya pasó?, preguntó, sin mirarnos. Pasó lo que tenía que pasar, respondí. Don Eusebio cerró el portón con cuidado, como quien protege algo frágil. Hoy no ganamos la guerra, dijo. Pero tampoco la perdimos. Esa tarde nadie habló mucho. La casa se llenó de tareas pequeñas, barrer, dar de comer a los animales, poner agua al fogón. Cosas simples que sostienen el mundo cuando todo lo demás tiembla. Fue al caer la noche cuando don Mateo me pidió que me quedara un momento en la galería. No supe defenderte mejor, dijo sin rodeos. Y no hay excusa para eso. Lo miré. Tenía el rostro cansado, pero los hombros menos tensos. Como si, por primera vez en años, hubiera soltado un peso que no sabía cómo compartir. No necesitaba que me defendiera, respondí. Necesitaba que no me escondiera. Asintió, aceptando el golpe con humildad. Raúl no va a parar, continuó. Va a mover papeles, va a sembrar rumores. Puede que incluso intente llevarse a Rosa, o asustar a Lucía. Sentí un nudo en el estómago. No va a tocar a ninguna de ellas, dije. No mientras yo esté aquí. Don Mateo me miró con sorpresa. No de incredulidad, de respeto. No tienes obligación de quedarte, me recordó. Todo esto empezó como un acuerdo. Me acerqué un paso, sin tocarlo. Empezó como un acuerdo, repetí. Pero hoy vi algo. Vi una casa que protege. Y eso no se abandona fácil. Esa noche, Rosa lloró más de lo normal. Magdalena estaba agotada. Lucía caminaba de un lado a otro, nerviosa. Dámela, pedí. Rosa se acomodó en mis brazos como si ya me conociera de antes. La mecía despacio, tarareando bajito. Lucía me observaba en silencio. ¿Te vas a ir?, preguntó de pronto. La pregunta me atravesó. No hoy, respondí. Y mañana, tampoco. Lucía asintió apenas. Era su forma de confiar. Los días siguientes trajeron consecuencias. En el pueblo empezaron los murmullos, que si yo venía por interés, que si don Mateo había engañado a la familia, que si la hacienda no era lugar para niños ajenos. Pero también llegaron otras cosas. Una vecina dejó pan en la puerta, sin decir nada. El padre Esteban mandó aviso, guardaría copia de los documentos. El tendero saludó distinto, con respeto. La verdad no convence a todos, pero incomoda a los que mienten. Una tarde, Raúl mandó recado. No vino. Mandó palabras. Todavía puedes irte por las buenas. Don Mateo apretó la mandíbula. Quiere asustarte. Llega tarde, respondí. Esa noche hablamos largo. Sin gritos. Sin promesas grandes. Hablamos de la casa. De los niños que alguna vez pasaron por ahí y se fueron. De doña Eugenia. De la culpa que él cargaba por no haber sido más valiente antes.
Siempre creí que proteger era callar, me confesó. Hoy entendí que también es hablar, aunque duela. Lo miré con una mezcla extraña de cansancio y ternura. Y yo siempre creí que sobrevivir era agachar la cabeza, respondí. Hoy aprendí que también se sobrevive de pie. No hubo beso. No hubo juramento. Solo dos personas entendiendo que el respeto también es una forma lenta, profunda, de amor. Al acostarme esa noche, escuché la respiración tranquila de Rosa desde el otro cuarto. El murmullo lejano del viento en los árboles. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí sin miedo. Pero antes de cerrar los ojos, lo supe. Raúl no había dicho su última palabra. Y cuando volviera, no lo haría solo. El aviso llegó como llegan las malas noticias en los pueblos. No por carta, sino por susurro. Fue don Eusebio quien lo trajo, al caer la tarde, con el polvo todavía pegado a las botas y el gesto serio de quien no viene a tomar café. Raúl anda moviendo gente, dijo. No papeles, gente. Sentí el estómago apretarse. Don Mateo dejó lo que estaba haciendo y se quedó quieto, escuchando cómo se escucha un trueno antes de la lluvia. ¿Qué gente? Pregunté. Los que creen que el miedo es argumento, respondió don Eusebio. Dos hombres de fuera, y uno del pueblo que se vende barato. El silencio que siguió no fue largo, pero sí pesado. Magdalena apretó a Rosa contra el pecho. Lucía se acercó a mí sin pedir permiso. ¿Van a venir aquí? Preguntó, bajito. No hoy, respondió don Eusebio. Pero quieren que mañana el pueblo despierte con una historia distinta. Esa noche casi no cenamos. El guiso se enfrió en la mesa. Cada ruido del patio parecía un aviso. Y aún así, nadie se movió de su lugar. Si quieren guerra de palabras, la van a tener, dijo don Mateo. Pero si vienen a asustar a los niños, se equivocaron de casa. Lo miré. No gritó. No golpeó la mesa. Habló con la calma peligrosa de quien ya decidió. Al amanecer, el rumor ya estaba suelto. Que yo era una oportunista. Que Rosa iba a ser llevada a un lugar mejor. Que don Mateo había perdido el control de su propia casa. Lugar mejor, repitió Magdalena con amargura. Como si el amor se midiera en paredes nuevas. El primer golpe no vino con hombres armados. Vino con una orden. Un muchacho llegó a caballo, sudado, con un papel doblado. Del juzgado, dijo, sin mirarme a los ojos. Don Mateo lo leyó en silencio. Yo observé su rostro cambiar. No de miedo, de rabia contenida. Quieren hacer una verificación, explicó. Hoy mismo. Sobre las condiciones de los menores. Lucía se puso pálida. ¿Me van a llevar? Me agaché frente a ella y le tomé las manos. Nadie te va a llevar a ningún lado, dije. Mírame. No estás sola. Ella respiró hondo, como si guardara valor en los pulmones. Entonces yo tampoco me voy a esconder, respondió. A media mañana, llegaron. No Raúl. No todavía. Dos hombres con gesto duro, acompañados del mismo notario. Traían papeles, no miradas humanas. Procedimiento de rutina, dijeron. Rutina es desayunar juntos, respondí. Esto es intimidación. Entraron igual. Revisaron cuartos. Preguntaron nombres. Anotaron cosas que no entendían. Uno de ellos miró a Rosa como si fuera un objeto mal puesto. ¿Documentación de la menor? Preguntó. La tiene el padre Esteban, respondió don Mateo. Y el pueblo entero sabe por qué está aquí. El pueblo no firma, replicó el hombre. El papel sí. Lucía dio un paso adelante. Yo firmo que ella es mi hermana, dijo con voz temblorosa, pero firme. El hombre la miró con fastidio. Eso no tiene valor legal. Tiene valor humano, respondí. Y eso es lo que a ustedes les falta. Se fueron dejando amenaza en el aire.
Esa tarde, Raúl por fin apareció. No entró. Se quedó en el portón, sonriendo como quien cree que ya ganó. Te advertí, me dijo. La tierra no es lugar para sentimentales. Entonces no es lugar para ti, respondí. Se acercó un poco más. Todavía puedes salir limpia de esto. Ana. Vete. Deja que el proceso siga su curso. ¿Y dejar a los niños? Pregunté. ¿Cómo dejaste a mi madre? Su sonrisa se endureció. No te confundas. Yo siempre supe cuidar lo mío. No, respondí. Tú solo supiste abandonar. Por un segundo pensé que iba a perder el control. Pero Raúl no gritó. Nunca gritaba. Los hombres como él prefieren el veneno lento. Mañana vuelvo, dijo. Y no voy a venir solo. Se fue. La noche cayó pesada. Nadie durmió bien. Rosa despertó llorando varias veces. Lucía se quedó sentada en el suelo del cuarto, como guardia. Si se la llevan, empezó Magdalena. No se la llevan, la interrumpió don Mateo. Aunque tenga que poner el cuerpo. Lo miré. No solo, dije. Juntos. Por primera vez desde que lo conocí, me tomó la mano. No como esposo. No como dueño. Como igual. Gracias por quedarte, dijo bajo. No me quedé por miedo, respondí. Me quedé porque ya entendí algo. Esta casa también me eligió. Afuera, el viento volvió a golpear las ventanas. No como aviso esta vez. Como desafío. Y yo supe que al día siguiente, Raúl iba a cruzar una línea. Y que, cuando lo hiciera, el amor silencioso que habíamos construido tendría que mostrarse. O perderlo todo. La mañana llegó con una luz blanca, dura, como si el sol también estuviera de mal humor. No cantó ningún gallo. No ladró ningún perro. Hasta el campo parecía contener el aliento. Yo me levanté antes que todos. No por valentía, por instinto. Me lavé la cara y, frente al espejo opaco, me vi distinta. No mejor. Distinta. Como si por dentro ya hubiera aceptado que aquel día iba a marcar una línea que no se cruza dos veces. En la cocina, Magdalena tenía a Rosa pegada al pecho. La bebé estaba inquieta, respirando rápido, como si su cuerpecito sintiera lo que los adultos aún intentaban disimular. Lucía no se separaba del catre. Tenía los ojos grandes, abiertos, sin sueño. ¿Van a venir? Me preguntó sin rodeos. Sí, respondí. Pero hoy no van a mandar. No dije porque yo lo digo. Dije porque no estamos solos. Y eso era verdad. Don Mateo apareció en la puerta con el rostro tenso y el sombrero en la mano. Si se ponen violentos, empezó. No vamos a esperar la violencia para reaccionar, lo corté. Hoy vamos a hacer algo distinto. Él frunció el ceño. ¿Qué? Saqué del bolsillo el rosario y lo dejé sobre la mesa. Hoy el pueblo va a ver con sus propios ojos lo que Raúl quiere esconder, que aquí hay una familia de verdad. Magdalena abrió la boca para protestar, asustada. Ana, si nos quedamos escondidos, ellos inventan la historia. Si salimos de frente, la historia se escribe con verdad. Hubo un silencio fuerte. Don Eusebio entró y asintió despacio. La muchacha tiene razón, dijo. El miedo es la tinta favorita de los abusivos. Y entonces se escuchó. El ruido de ruedas. Caballos. Voces. Raúl llegó con más gente. No un ejército, pero suficiente para intimidar. Traía a Lidia, impecable. Al notario Herrera. Y a dos hombres con cara de yo solo obedezco. Buenos días, familia, soltó Raúl como si aquello fuera visita de domingo. Don Mateo bajó del corredor, firme. No eres familia. Eres problema. Raúl sonrió, lento. Hoy no vine a discutir. Vine a ejecutar. El notario abrió su carpeta. Traemos autorización para proceder con el traslado temporal de la menor Rosa mientras se esclarecen las condiciones legales de su tutela.
Sentí que el corazón me cayó al suelo. Magdalena dio un paso atrás, abrazando a Rosa con un instinto animal. Lucía se pegó a su cintura, temblando. No, susurró. Raúl levantó una mano, como quien calma a un perro. No hagan drama. Será lo mejor para la niña. Un lugar adecuado. Con gente, de su nivel. Ahí fue donde algo en mí se rompió. Me adelanté, sin gritar, pero con voz clara. ¿De su nivel? ¿Cómo de qué nivel habla, Raúl? ¿Del nivel de abandonar a una mujer embarazada y luego pararte en una iglesia como si fueras decente? Lidia apretó la boca. Raúl me clavó la mirada. Cállate, Ana. Te estás metiendo en cosas que no entiendes. Las entiendo perfectamente, respondí. Entiendo que quieres llevarte a Rosa no por su bien, sino por tu control. Quieres convertir a una bebé en moneda, igual que convertiste la vida de mi madre en vergüenza. El notario carraspeó. Señora, le pido. Yo no soy señora de papel, lo corté. Soy la mujer que se va a quedar aquí para impedir una injusticia. Uno de los hombres dio un paso hacia Magdalena. Entréguenos a la menor. Lucía gritó, como se grita cuando se acaba la paciencia. No. Se puso delante del catre como escudo. Una niña defendiendo a otra niña. Don Mateo avanzó. No golpeó. No amenazó. Se plantó entre ellos con el cuerpo. Nadie toca a esa bebé. Raúl soltó una risita. Mira qué valiente te pusiste desde que tienes esposa. Y entonces lo soltó, como veneno. A ver cuánto dura cuando te recuerde que esa esposa es hija mía. El aire se cortó. Magdalena se quedó helada. Lucía me miró como si yo fuera a desaparecer. Yo no bajé la cabeza. Ya no. Sí, dije. Soy hija tuya por sangre. Pero por amor, por vida, por dignidad, no te pertenezco. Raúl apretó los dientes. Eres mi responsabilidad legal. No, respondí. Soy tu vergüenza. Y por eso me quieres lejos. El notario intentó adelantarse de nuevo, pero don Eusebio se puso a su lado, firme. Si van a llevarse a esa niña, van a tener que llevarse también el escándalo completo, dijo. Y yo ya mandé recado al padre Esteban, y a medio pueblo. Raúl miró alrededor. Y por primera vez, notó algo, la cerca ya no estaba vacía. En el camino, empezaba a juntarse gente. Vecinos. Trabajadores. Mujeres con delantal. Hombres con sombrero. Curiosos, pero también testigos. Raúl chasqueó la lengua. Te están manipulando, me dijo, acercándose para que solo yo escuchara. Te usan porque eres la carta perfecta. Yo respiré hondo. No. Yo elegí estar aquí. Y tú no sabes lo que se siente que alguien te elija de verdad. Volvió a alzar la voz para todos. Muy bien. Si no entregan a la niña por las buenas, lo resolveremos por la vía formal. Don Mateo dio un paso hacia mí. Sentí su presencia sin necesidad de palabras. Ana, dijo bajo. Dime. Y ahí, frente a todos, sin discursos bonitos, soltó lo que yo no esperaba escuchar nunca de un hombre como él. Esto ya no es un acuerdo. Lo miré, con el corazón en la garganta. Yo no te traje solo para proteger la hacienda, continuó. Te traje porque desde el primer día, yo supe que eras la única que podía volver esta casa un hogar. Raúl soltó una risa cortante. ¡Ay, qué romántico! Don Mateo lo ignoró. Me miró a mí. Y si por decir esto me quitan todo, que me lo quiten. Pero a ti no te vuelvo a usar como escudo. Te elijo. El silencio fue enorme. Sentí un nudo en el pecho. No era felicidad fácil. Era algo más fuerte, justicia mezclada con amor. Yo di un paso y me puse a su lado. Entonces yo también elijo, dije. Elijo quedarme. Elijo a Rosa. Elijo a Lucía. Elijo a esta casa, y te elijo a ti, Mateo. Pero con verdad. Siempre con verdad. Raúl nos miró como si acabara de perder la pieza más importante del juego. Y cuando un hombre como Raúl pierde,
se vuelve más peligroso. Se ajustó el saco, recuperando su máscara. Perfecto, dijo. Entonces mañana en el juzgado, voy a pedir que anulen tu matrimonio por fraude. Sentí el golpe, pero no retrocedí. Inténtalo, respondí. Y te juro que esta vez, tu apellido no va a pesar más que mi voz. Raúl se dio la vuelta y se fue con su gente, sin saludar. La polvareda quedó suspendida en el aire, como si el mismo camino estuviera esperando la próxima batalla. Cuando el silencio regresó, Magdalena por fin soltó el aire. Lucía se me pegó y, por primera vez, me abrazó. No te vayas, susurró. Yo le acaricié el cabello. No me voy. Y entonces supe que el último enfrentamiento no iba a ser en la hacienda. Iba a ser donde Raúl se sentía invencible. En el papel. El juzgado del pueblo olía a tinta fresca, sudor antiguo y madera barnizada. Era un lugar donde las palabras se volvían cuchillos sin ensuciarse las manos. Donde una firma podía quitarte la cama, y nadie se sentía culpable. Llegamos temprano. Don Eusebio iba a nuestro lado, serio, como si su sola presencia fuera un muro. Magdalena se quedó en la hacienda con Rosa, pero nos despidió con una mirada que decía, no los dejen solos allá. Lucía insistió en venir. Si hablan de mi hermana, yo también tengo voz, dijo, y nadie se atrevió a negárselo. Don Mateo caminaba derecho, pero yo sentía su tensión en la forma en que apretaba la mandíbula. En la mano llevaba una carpeta con documentos, copias del padre Esteban, testigos, anotaciones viejas de doña Eugenia. Papeles de los buenos, de esos que cuestan trabajo conseguir cuando no tienes dinero. Y aún así, yo sabía, para Raúl, el papel era solo un pretexto. La verdadera arma era la humillación. Él ya estaba ahí, sentado como dueño del lugar. Lidia a su lado, impecable. Y un abogado de ciudad, de esos que no miran a la gente los ojos porque solo miran las cláusulas. Raúl sonrió al verme entrar. Mira nada más, dijo en voz alta. La familia completa. Sentí el impulso de contestar con rabia, pero respiré. Me acordé de mi madre. De su carta. De su dignidad escribiéndose en silencio cuando nadie la defendía. No hoy, me dije. Hoy no me quiebro. El juez, hombre mayor de mirada cansada, llamó a las partes. Empezó formal, leyendo artículos, términos, verificación de tutela, posible nulidad por simulación matrimonial. Palabras que sonaban frías, como si el amor pudiera medirse en reglamentos. El abogado de Raúl se levantó. Señoría, venimos a solicitar medidas urgentes, el retiro temporal de la menor Rosa por condiciones irregulares en la hacienda, y la revisión del matrimonio celebrado entre don Mateo y la señora Ana, por existir indicios de fraude para retener propiedad. Lucía se aferró a mi falda. Sentí su temblor. Don Mateo habló con voz firme. Mi matrimonio fue legítimo. Con iglesia, testigos y registro. Y la menor está protegida. Raúl se levantó despacio, como quien disfruta el escenario. Señoría, yo solo quiero lo correcto, dijo, con tono casi piadoso. Pero mi primo siempre ha sido impulsivo. Y esa mujer, me señaló, llegó justo cuando convenía. El juez me miró. Señora Ana, ¿qué tiene usted que decir? Sentí el pecho apretarse. La sala estaba llena de gente del pueblo, porque en un pueblo, el juicio también es espectáculo. Y Raúl lo sabía. Vine a decir la verdad, respondí. Y la verdad no me conviene. Me duele. Pero aquí estoy. Raúl hizo un gesto al abogado. El abogado sacó una hoja. Tenemos testimonio de que la señora Ana no tiene filiación clara y que su presencia en la hacienda responde a una estrategia emocional para manipular la opinión pública. Además, sostenemos que su vínculo con el señor Raúl. Raúl sonrió, como si la palabra vínculo fuera un triunfo. Es más cercano de lo que se ha dicho. Sentí el golpe venir. El juez frunció el ceño. Explíquese.
Raúl dio un paso al frente, mirando a la gente como quien se prepara para una confesión que no busca perdón. Ana es mi hija, declaró. Hija de Isabel. Y yo puedo probarlo. Un murmullo explotó en la sala como fuego en rastrojo. Lucía apretó fuerte mi mano. Don Mateo se tensó, pero no me soltó. Se quedó a mi lado, firme, como había prometido. ¿Usted afirma paternidad?, preguntó el juez. Sí, señoría, dijo Raúl. Y por eso mismo, esta mujer no puede sostener que su matrimonio es limpio. Ella se metió en esta familia con pleno conocimiento. Yo respiré hondo. Me ardían los ojos. Quería gritar. Quería llorar. Quería tirarle en la cara la historia de mi madre. Pero si yo me descontrolaba, él ganaba. ¿Puedo hablar?, pedí. El juez asintió. Me puse de pie. Las piernas me temblaban, pero la voz me salió clara. Usted está usando la palabra hija como si fuera un derecho, Raúl, dije. Pero esa palabra se gana. Y usted no la ganó. Raúl se burló. ¡Qué conmovedor! Mi madre escribió una carta, continué. Una carta donde cuenta cómo usted le prometió matrimonio y luego la dejó sola cuando supo que estaba embarazada. Esa carta existe. La tiene el padre Esteban. Y la tiene don Mateo desde antes de que yo supiera nada. El abogado de Raúl levantó la mano. Objeción. Eso es relato, no prueba legal. Entonces don Eusebio dio un paso al frente, sacando un sobre. También hay más, dijo. Hay recibos de partera. Registros de ayuda de doña Eugenia. Y hay un testigo vivo. El juez lo miró sorprendido. ¿Quién? La puerta del fondo se abrió. Y entró el tendero del pueblo, el mismo que había sido testigo de nuestro matrimonio. Con la gorra en la mano y el miedo en la cara, pero caminando. Yo vi, dijo, temblando. Yo vi a Raúl rondar a Isabel. Yo lo vi prometer. Yo lo vi desaparecer. La sala se quedó en silencio. Raúl apretó los labios. Eso es un viejo resentido, escupió. El juez golpeó la mesa. Respete este recinto. Raúl respiró, recuperando su máscara. Señoría, aunque eso fuera cierto, lo legal sigue. La niña Rosa no tiene registro formal de tutela, y la hacienda es un foco de irregularidad. Sentí el estómago caer. Esa era su trampa, no le bastaba manchar mi historia, quería llevarse a Rosa por tecnicismo. Entonces don Mateo habló. La tutela se formalizará, dijo. Hoy mismo. Traemos un documento del padre Esteban y una declaración de doña Eugenia donde me delega esa responsabilidad. El abogado de Raúl sonrió. Eso es insuficiente. Y ahí, el juez levantó la mano. Basta. Ordenaré una resolución provisional. La menor permanecerá donde está mientras se realiza verificación integral. Pero, miró a don Mateo, también se realizará prueba de filiación si el señor Raúl insiste en reclamar paternidad. Raúl sonrió, satisfecho. Yo me quedé fría. Porque entendí, él no quería ser mi padre. Quería convertirme en su propiedad frente a todos, usando la ley como cadena. Salimos del juzgado con el corazón pesado. Afuera el sol ardía, pero yo sentía frío. ¿Qué hacemos si la prueba confirma lo que ya sabemos? Susurré. Don Mateo me miró, serio. Entonces no te libero, te protejo, dijo. Porque si él quiere usarte, va a usar también tu miedo. Don Eusebio escupió al suelo, con rabia contenida. Hoy no ganamos, murmuró. Pero le quitamos algo, le quitamos el control. Yo apreté el rosario en el bolsillo. Y en ese instante, vi a Raúl salir detrás de nosotros, sonriendo como quien ya planeó el siguiente golpe. Se acercó a mí, despacio, y me susurró al oído. Ahora sí vas a saber lo que significa llevar mi sangre. Sentí náuseas. Y tú vas a saber, le respondí bajito,
lo que significa que tu sangre no te da derecho a destruirme. Raúl me miró con odio. Esto apenas empieza. Y se fue. Yo me quedé ahí, mirando el polvo del camino, sintiendo que el final estaba cerca, pero no el final bonito. El final donde se decide quién se queda con el alma. Porque si Raúl no pudo llevarse a Rosa con papeles, iba a intentar llevarse a algo peor. Mi nombre. Regresamos a la hacienda con el polvo pegado al alma. El cielo estaba azul, el campo seguía verde, los pájaros cantaban como si nada, y aún así, yo sentía que el mundo se había vuelto más pequeño. Como si la vida, de pronto, se pudiera encerrar en un solo papel. Al bajar de la carreta, Magdalena nos recibió con Rosa en brazos. La bebé estaba despierta, inquieta, buscando rostro conocido. Cuando me vio, estiró su manita en el aire, y ese gesto tan simple me sostuvo más que cualquier discurso. Lucía corrió a abrazarla, y luego me abrazó a mí, fuerte, como si quisiera amarrarme con los brazos para que el miedo no me arrancara. ¿Se la van a llevar?, preguntó con un hilo de voz. Me agaché y le acomodé el cabello detrás de la oreja. Nadie se lleva a Rosa, le dije. No mientras esta casa tenga gente de pie. Esa noche, el silencio volvió a apretarnos. Don Eusebio se quedó cerca del portón como siempre, pero esta vez no por rutina, sino por cuidado. Magdalena no soltaba a Rosa ni para comer. Y Don Mateo caminaba por la galería como quien carga una tormenta por dentro. Yo me metí al cuarto y me senté al borde de la cama, con el rosario entre los dedos. Quise rezar, pero lo único que salió fue el nombre de mi madre, Isabel. Y lloré. Por primera vez sin vergüenza. No lloré porque era débil. Lloré porque por fin entendía el tamaño de lo que ella soportó sola. Escuché pasos. Don Mateo se detuvo en la puerta. No entró de golpe. No invadió. Solo se quedó ahí, como pidiendo permiso. Ana, dijo bajo. Yo no quiero que esto te destruya. Me limpié la cara con la palma de la mano. Ya me destruyó una vez, respondí. Cuando crecí pensando que mi mamá fue la vergüenza. Pero hoy ya no. Don Mateo respiró hondo. Se sentó en una silla, frente a mí, sin tocarme. Raúl va a querer la prueba de sangre, dijo. No por amor, por control. Yo asentí. ¿Y si sale lo que ya sabemos? ¿Qué? Pregunté. ¿Me convierto en su herramienta? ¿En su apellido? ¿En su propiedad? Don Mateo apretó la mandíbula, pero la voz le salió firme. No. Se levantó y, por primera vez desde que lo conocí, se arrodilló frente a mí. No como súplica dramática, sino como un hombre que por fin se quita la armadura. Mírame, Ana, dijo. Tú no eres el error de nadie. Tú eres una mujer completa. Y si él intenta usar tu sangre como cadena, yo voy a romperla contigo. Sentí el pecho apretarse. ¿Cómo? Don Mateo sacó un papel doblado de su camisa. Era grueso, con sello. Fui con el padre Esteban antes de volver, confesó. Y él me dijo algo que me dejó temblando. La ley a veces tarda, pero la voluntad bien escrita pesa. Esto es un trámite que mi madre dejó iniciado y yo nunca terminé. Lo abrí con manos temblorosas. Era una declaración de tutela y adopción. No para mí, para Rosa. Y además, un documento donde don Mateo pedía formalmente que yo quedara registrada como responsable y protectora legal junto a él, como familia constituida. Me quedé sin aire. ¿Esto, me lo estás dando a mí? Susurré. Te lo estoy dando a nosotros, respondió. Para que nadie vuelva a decir que esta casa es irregular. Para que Rosa esté segura. Para que Lucía no viva con miedo. Para que Raúl no tenga una rendija por donde meterse. Sentí que una pieza se acomodaba dentro de mí. De pronto entendí el sentido más profundo de todo. No se trataba solo de salvar una tierra. Se trataba de salvar vidas. Pero,
¿Y tú? Pregunté. Si él te quita la hacienda. Don Mateo me miró con un dolor tranquilo. Si pierdo la tierra pero conservo la dignidad, sigo siendo yo. Si conservo la tierra pero pierdo a esta familia, no valgo nada. Las palabras me atravesaron como verdad. En ese instante, un llanto pequeño se escuchó desde la cocina. Rosa despertando. Magdalena tratando de calmarla. Lucía murmurando ya, ya. Me levanté. Vamos, dije. Porque la familia no se protege con papeles solamente, se protege estando. En la cocina, tomé a Rosa en brazos. La bebé se calmó en mi pecho como si supiera. Lucía me miró con los ojos brillosos. ¿De verdad te vas a quedar? Preguntó. La miré y no mentí, porque ya no tenía sentido mentir. Sí, respondí. Me quedo. Lucía respiró como si por fin pudiera soltar el aire que llevaba años guardando. Don Mateo se quedó viendo la escena. Y por primera vez, su rostro se suavizó. No era sonrisa grande. Era algo más real. Paz. Ana, dijo, yo no sé decir palabras bonitas. No las necesito, respondí. Se acercó despacio. Con respeto. Con paciencia. Como se acercan los hombres que no quieren tomar, sino cuidar. Entonces te digo esto, susurró. Yo te elijo. No por urgencia. No por la hacienda. No por Raúl. Te elijo porque contigo esta casa dejó de ser refugio, y se volvió hogar. Se me llenaron los ojos otra vez, pero esta vez no de tristeza. De esa emoción que duele bonito. Y yo te elijo a ti, Mateo, respondí. Pero con una condición. Dime, que nunca más escondamos la verdad para proteger. Porque la verdad no mata, lo que mata es el silencio. Don Mateo asintió, como juramento sin teatro. Afuera, el viento movió los árboles. Y por primera vez, ese sonido no pareció amenaza. Pareció alivio. Raúl todavía intentaría. Sí, pero ya no tenía el control de la historia. Porque una cosa cambia el destino más que cualquier firma. La decisión de quedarse. Y yo me quedé. Y si esta historia te apretó el corazón, si te hizo enojar, llorar o creer tantito en los milagros que nacen del respeto, entonces no te vayas sin hacer algo por nosotros. Suscríbete ahora al canal Enigma de Enamorar, deja tu like y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás escuchando? Aquí las historias no son perfectas, pero son humanas. Y si tú llegaste hasta el final, ya eres parte de esta familia. Nos vemos en el próximo enigma, donde el amor siempre tiene un precio, pero también tiene una verdad.